Estoy compartiendo una serie titulada, esta es la sexta parte, imagínense, la sexta parte, titulada La bestia que sube del abismo. ¿Les gustó el título? La bestia que sube del abismo. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y les voy a recomendar dos cosas. La primera, todas estas conferencias, estas series, tienen el propósito de que ustedes puedan oírlas desde el principio, pero me tocó compartir la sexta parte aquí en la Iglesia del Sur. Las otras las he compartido en Toluca, en México, etcétera, etcétera, en otras iglesias, y están en YouTube, las puedes conseguir en YouTube, ahí las puedes ver gratis. Así que es muy importante que ustedes aprendan a desarrollar el oído y no solamente oír, bueno, oímos de David y Salomón y Pablo y la ley y la gracia, etcétera, etcétera, sino que las series tienen el propósito de llevarte de la A a la Z. Y en estas series es una serie apocalíptica, profética, escatológica, histórica, que he desarrollado por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para poder ilustrarles a ustedes el mundo espiritual que nos rodea, las características del mundo espiritual que nos rodea, la influencia que ahora en el siglo XXI está teniendo con más fuerza que nunca jamás. Porque cuando ya las naciones comienzan a oficializar y a decretar que se va a permitir la pedofilia, que se despenalice el aborto, que vamos a crear una super raza, que fue el pensamiento de los nazis, y que ahora sino que ya están en operación computadoras interdimensionales cuánticas, de 3-4 metros de altura, por un hombre que se llama Jordi Ross, un ingeniero multimillonario que está fabricando computadoras interdimensionales cuánticas para conectarse con los extraterrestres. Y esta persona dice, esto es de hace un mes para acá, están saliendo tantas cosas ya cada semana, impresionante, como ve el mundo acelerándose, convergiendo al final de la historia humana. Dice este señor de las computadoras cuánticas interdimensionales que tiene el propósito, y que no nos asustemos cuando nos comuniquemos y digan que son demonios, porque van a ser demonios buenos. Así lo dijo, que están preparándonos para un mundo mejor, y que alguien, ya sabemos quién fue ese alguien, le dijo en su corazón que se comunicara con estos seres extraterrestres, que nosotros sabemos quiénes son, y que no son de ninguna manera entidades espirituales buenas, bondadosas, ni benéficas para la raza humana. Y así, mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, más engaños, más mentiras el ser humano experimentará. Y estamos en un mundo, como dice la Biblia, cuyo el padre de la mentira es Satanás. Un mundo donde Lucifer, 1 Juan 5:19, tiene al mundo controlado. Y nosotros somos un pequeño grupo que Dios ha sacado del mundo, todavía no física ni terrenalmente, para que podamos ser iluminados por la fuerza más grande de energía que existe, que es Dios y su Hijo Jesucristo, y podamos abrir nuestro entendimiento a lo que está pasando en el mundo y cuidar nuestra familia. Porque ahorita el ataque es contra la familia. La Agenda 2030, la agenda global, el Foro Económico
que se reúne en Davos, Suiza, cada año. Todos estos hombres que se encuentran detrás de estos movimientos tratando de robar su soberanía a las naciones, porque si yo tengo una nación que es México, el presidente es el que controla el territorio. En Guatemala no se mete el presidente de México, es el presidente de Guatemala. El de Francia es el de Francia, el de Inglaterra es el de Inglaterra. Pero ahora ya no será el presidente de México, ni el de España, ni el de Francia, los que tengan el control de su territorio. Esto es lo que se llama el robo de la soberanía de las naciones. Ahora hay un grupo élite. Estoy hablando de 7, 8 familias, de agencias no gubernamentales que tienen el propósito de ahora ellos dictarles a los jefes de Estado en el mundo los protocolos. ¿Qué hemos de creer? ¿Qué no debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Qué no debemos de comer? ¿Qué hemos de hacer todo? Y ahora una de las agendas, uno de los protocolos es todo el continente americano despenalice el aborto. Todo el continente americano implementa en las escuelas primarias que a los 5 años enséñeles a los niños a masturbarse. Ahora que todas las escuelas primarias y todos los libros de texto tengan pornografía infantil. ¿A qué mundo hemos llegado? ¿Es posible? ¿Es posible que esté a punto de legalizarse la pedofilia? Que así como ahorita si alguien aborta no puede el gobierno hacer nada. Cuando violen a un niño, a tu nietecito de 4 o 5 años de edad, no va a haber nadie que te defienda, ni el Ministerio Público, ni ningún juez, ningún gobernador, ningún municipio, ninguna autoridad, porque está legalizada la pedofilia. Más maldad y perversión no existe. Este es el mundo preparado para el surgimiento del futuro gobierno mundial que la Biblia profetizó hace más de 2500 años. El anticristo, que segurísimo que ya nació y en cualquier momento saca la cabeza. La humanidad se encuentra en las condiciones ideales de engaño y de perversión, y de que nadie levanta la cabeza ya para defender la verdad, para que el mal pueda tener éxito, porque los malos triunfan cuando los buenos se quedan callados. Cuando nadie hace nada por los vulnerables, y los más vulnerables son los hijos, los niños. El otro día estaba viendo una reunión que hubo acerca de la famosa película, ojalá que todos la puedan ver, El sonido de la libertad, que hizo un mexicano con el actor que hizo el papel de Cristo en La Pasión, etcétera, etcétera. Y esta película fue hecha hace como 4 o 5 años. Pero fueron este grupo de personas, uno de ellos se llama Eduardo Verástegui, que fue un actor aquí en México, otro Jim Caviezel, que fue el actor de la película La Pasión, otro Monteverde, que fue el director, Nel Gibson, el autor y productor de la película La Pasión. Fueron a una productora, no queremos esto, durante 5 años. Nadie quería esa película durante 5 años, hasta que encontraron una productora no tan famosa que dijeron, vamos a exhibirla. Oigan, pero el tiempo que escogieron para exhibirla está Indiana Jones, Mundo Imposible. Son películas taquillerísimas. Y esta película no tenemos ninguna garantía de que alguien la vaya a ver, ni que les interese. Pues la estrenaron y rompió el récord de exhibición en el mundo entero. Más que Indiana Jones, Misión Imposible y las que estaban de moda en Hollywood. Dios está concientizándonos y mostrándonos
como este grupo de personas que aman la familia y que aman que se impida el tráfico de niños, para que el mundo sepa lo que se está haciendo, que están robándose, secuestrando más de 85,000 niños al año o tal vez más, escúchame, de menores de 5 años de edad, que los violan diario 10 veces. 10 veces. Y después que ya no pueden hacer nada, los matan y venden sus órganos. ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir nomás el domingo como hormiguitas? Sí, pues yo nomás, ¿vamos a seguir con ese cristianismo? ¿Dónde están las voces? ¿Dónde están los caudillos del siglo XXI, los hombres y las mujeres que hablen, que digan la verdad? Es un mundo donde todo mundo se está ocultando. Y ahora que ya se exhibió la película y que la presentaron, fueron con compañías como Disney, como menciono 10 o 15 compañías y empresarios, y dijeron, no queremos nada con esto. O sea, ¿quién puede negarse a ir en contra del tráfico de niños? Les voy a decir qué tipo de personas. Esas personas que no quieren colaborar ni impedir el tráfico de niños no son seres humanos, son monstruos. Son personas deshumanizadas. Aquí está el ser humano, aquí están los animales. Cuando el ser humano, ni los animales, un león no viola a sus hijitos. Ni el león se mete con los cachorritos de otra leona. Ni los toros con los becerritos. En los animales no se ve esto. Y cuando el ser humano está aquí y hace esto, desciende a un lugar inferior a los animales. Se llaman monstruos. Personas, la Biblia les llama corrompidas, endurecidas, ya no tienen alma, ya se deshumanizaron. En ellos ya no hay sentimientos, ya no hay emociones, no hay nada más que el dinero, el progreso, la fama, la popularidad, los placeres. Los humanos son ratas, ratones que hay que usarlos. Y si son los niños, que también los usen. Cuando el mundo, escúchame esto, llega a un punto al que ha llegado, porque siempre ha habido pedofilia, lesbianismo, homosexualismo, transgénero, guerras, secuestros, etcétera, etcétera. Siempre ha existido esto en la historia. Sin embargo, nunca en la historia los gobiernos lo habían apoyado, oficializado, decretado como algo normal, como actualmente lo están haciendo los gobiernos. A todas las escuelas primarias enséñenles esto. Asómate a los libros de texto de primaria que tienen tus hijos. Asómate lo que le están enseñando. Aquí en México ya ha habido grandes concentraciones de padres de familia quemando los libros públicamente. Nosotros no vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Padres valientes que se enfrentan a los directores de escuela y que están haciendo lo imposible por ir en contra de tanta maldad. Nosotros como iglesia, ¿qué podíamos hacer? Hoy estaba platicando con el pastor José hace unos momentos. Le damos gracias a Dios que en Toluca ya vamos a iniciar una escuela para niños cristiana. Y aquí ya en el norte y en el sur, vamos en el norte a hacer una escuela cristiana también. Acompáñenos a orar, porque vamos a agarrar a nuestros hijos y tenemos que sacarlos del mundo en el cual se encuentran. Y no, como decía la mamá de los Wesley, los grandes misioneros en Inglaterra, prefiero que mi hijo sea una persona bruta y santa y no un diablo educado.
1000 veces mejor. Que no sea ingeniero ni que sea abogado, que crezca con Jesucristo y que sea un hombre de valor, de integridad, de conducta y de ética moral. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y no un diablo educado de Harvard, de Yale, de Princeton. ¿De qué sirve que puedan salir con la cabeza inflada y premio Nobel y ciencias políticas y filosofía y por aquí y por allá y por dentro corrompidos en su alma, moralmente? Un mundo completamente alejado de Dios. Este mundo en el cual tú y yo nos encontramos, que está llegando ya, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hemos llegado al final de la historia, nos muestra claramente que se va a levantar un hombre llamado el Anticristo, y al Anticristo se le llama la bestia. Fíjate nada más. No, ni monstruo, ni leopardo, ni oso, ni león. Una bestia. Y cuando la Biblia usa la palabra bestia, se refiere a un animal depredador, cruel y sanguinario. O sea, guiado por instintos nada más. Sin embargo, cuando al Anticristo se le llama, la bestia no es el Anticristo. Lo vimos en la conferencia hace unos momentos anterior. La bestia va a ser un principado satánico. Porque en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, se mencionan bestias a los imperios, como en Daniel capítulo 7. Vayamos rápidamente al capítulo 7 de Daniel para ponernos en contexto. Y vemos nosotros que cuando la Biblia menciona bestias, y por eso siempre he dicho, los que trajeron su Biblia se van a ir en el rapto. Qué tristeza que muchos de ustedes vengan el domingo sin Biblia. Me parte el alma. Daniel capítulo 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos, a los que les interesa en su Biblia, arriba de la palabra vientos pone la palabra como suena, R-U-A-C-H, Ruach, que es la palabra hebrea que significa espíritu, y se pronuncia la CH en el hebreo como J, Ruach, Ruach, como J, Ruach. Kadosh o Ruach, el Espíritu Santo, Ruach, el Kadosh, en el hebreo es Ruach. Aquí que los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. Y vean la asociación. Aquí arriba 4 espíritus, y abajo, y 4 bestias grandes, diferentes la una y la otra, subían del mar. ¿Por qué del mar? En esta serie estamos profundizando, como ustedes no se imaginan, en la palabra de Dios. Si leemos Apocalipsis 13, del 1 al 2, vi una gran bestia que subía del mar, con cuerpo de leopardo, los pies como oso, una combinación entre el leopardo, entre un león, entre un oso, que son las bestias de Apocalipsis 7. Y lo mismo se dice, una bestia que subía del mar. ¿Por qué a estas bestias, que no pueden ser seres humanos? Un ser humano se muere y se acabó tu oportunidad. Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de que te mueras no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. La enseñanza hindú, no hay reencarnación, no regresas a una vaca, ni según tu karma. Esos son invenciones de los seres humanos. La Biblia dice: tú te mueres hoy en la noche, se acabó por toda la eternidad cualquier oportunidad que tenías de salvar tu alma. Y el momento en que tú te mueres hoy en la noche o mañana o lo que sea,
en ese mismo momento estás o en el centro de la tierra, en el infierno, desciendes así, pero rapidísimo, o te están esperando los ángeles hoy en la noche o mañana para llevarte a la presencia de Dios. La Biblia solamente habla de dos lugares, cielo o infierno, para los seres humanos. Para los demonios está el abismo, la bestia que sube, leemos nuestro texto en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo. No puede ser un ser humano el que esté en el abismo, porque solamente los demonios están en el abismo y ángeles caídos. Los espíritus humanos cuando mueren descienden al infierno. El abismo es el lugar para los demonios, el infierno para los espíritus humanos, y el Tartarus, según de Pedro capítulo 2, para los ángeles caídos, que están encerrados en prisiones de oscuridad. Así que la Biblia nos menciona 3 lugares invisibles que están todos en el centro de la tierra. Y cuando dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, que subían del mar, la primera como león, versículo 5, la segunda como oso, el número 6, la otra como leopardo, la cuarta bestia, capítulo 7, etcétera, etcétera, nos muestra la Biblia que estas bestias, pues no son animales que surgieron del mar. Una le llama el oso, a otro como un leopardo, a otra como un león. Son espíritus de principados satánicos, que en cada imperio del Antiguo Testamento, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, todos estos imperios del pasado, cada uno tenía sobre de ellos un principado, un jefe satánico que influía en los líderes, en los emperadores, en los faraones, en los césares, en los presidentes, en los primeros ministros. Porque estos principados satánicos que están bajo la cobertura de Lucifer, que se le llama Satanás, que no es su nombre Satanás, Satanás significa enemigo, en el hebreo Satán, enemigo. Diablo significa el acusador, pero el nombre es Lucifer. Un querubín, no es ángel Lucifer, es un querubín, no es un serafín, es un querubín. Son distintas características de estas criaturas del mundo invisible espiritual. Entonces, cuando se mencionan que son bestias, se están mencionando a los principados satánicos que entran en Alejandro el Magno, en Nabucodonosor, en Benito Mussolini, en Adolfo Hitler, en Napoleón Bonaparte, en Aníbal, en Gengis Khan, en todos estos líderes de la historia, en todos los césares romanos que dijeron, adórennos como dioses. Calígula, Nerón, todos los césares romanos ordenaron al mundo que ellos eran dioses. Hitler surge hace 75 años aproximadamente en Alemania y llega a un punto en la cúspide de su gobierno que dice Hitler, yo soy Dios. Y vamos a eliminar a todos los judíos, a los incapacitados, a los gitanos, a todos los homosexuales, vamos a eliminar a todos los que no son güeros y vamos a crear una super raza, la raza aria, porque somos los escogidos por los dioses para gobernar el mundo. El mismo sueño de los nazis se acaba de desenterrar en el siglo XXI. Y ahora, a través de una organización que se llama, métete a Google y encuéntrala. No te estoy hablando por hablar. Foro Económico Mundial, que se reúnen en Davos, Suiza, los más grandes industriales trillonarios del mundo, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, los Clinton, los Obama, etcétera, 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 se reúnen para planear
cómo controlar a los gobernantes de las naciones, para que a través de los gobernantes de las naciones, los gobernantes les digan: mira, fulano de tal, vas a meterle a todas las escuelas de tu país la ideología de género, vas a meterles a los niños de tu país que él puede decir que no es ella y ella puede decir que no es él, que no se metan con ellos. Y en California, la semana pasada, nada más la semana pasada, escúchame, en California, en Estados Unidos, el gobernador acaba de dictaminar que a los 12 años los niños pierden su patria potestad y pasan a ser hijos de papá gobierno. ¿Sabes qué significa esto? Que al cumplir los 12 años tu hijo, a lo mejor está en sexto de primaria o en primero de secundaria, no sé, el gobierno llega con un carro: Pepito, ¿dónde estás? Supimos que acabas de cumplir 12 años, nos vas a acompañar. Y el gobierno se los lleva y los meten a una escuela de ideología de género para que aprendan desde niños cómo masturbarse, cómo tener relaciones sexuales entre ellos o con niñas o dentro de ellos mismos, si no tienen una niña. Y si el papá llega: mi hijo, espérame tantito, tú protestas, viene la policía por ti y van a meter a la cárcel a los papás que se opongan. ¿Cómo pudimos haber llegado a esto? ¿Te imaginas que le hagan eso a tus nietos, a tus hijitos? Donde el gobierno quiera absorberlos. Y ahora nosotros no somos los que los educamos moralmente, ni les damos los principios de ética ni de conducta. Es papá gobierno. ¿Se imaginan al mundo al que hemos llegado? Santos de Dios que están escuchando esto y ustedes por la televisión. Un mundo loco, bola de psicópatas, corrompidos hasta los tuétanos, y no hay no hay voces, no hay personas que se levanten. Aquí en México, gracias a Dios, que hay cientos de padres de familia que están quemando en parques los libros, haciendo protestas. No vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Madres valientes. Y antes de que esto se corrompa más, salvemos la familia. Y que ahora, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Esa, vamos nosotros a educar a nuestros hijos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. En Apocalipsis 11:7, que es nuestro texto de toda esta serie, o en la que se basa la serie, está hablando de los dos testigos, que uno de ellos con seguridad es Elías, porque Dios va a levantar en la segunda, última parte de la tribulación, la gran tribulación, cuando el anticristo entre al templo judío a la mitad de la semana 70, coloque la abominación desoladora en el lugar santísimo de los judíos y comienza la persecución del anticristo, sangrienta, cruel contra cristianos y contra judíos. Va a levantar Dios a dos testigos. Uno es Elías. ¿Cómo lo sabemos? Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina en el capítulo 4 con estas palabras: antes que venga el día del Señor, Elías regresará. ¿Por qué? Porque Elías no murió, ¿se acuerdan? En el primer libro de los Reyes, vino una carroza de fuego y se llevó Elías al cielo. Es el único hombre en el Antiguo Testamento, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, son los dos únicos hombres en todo el Antiguo Testamento que se fueron al cielo sin haber muerto. Dios los sacó en vida y se los llevó al cielo, fueron transformados sus cuerpos, como vamos a ser transformados en el rapto de la iglesia, muchos de nosotros.
El otro testigo se debate si va a ser entre Enoc, porque tampoco murió, o Moisés. No lo sabemos, no podemos especular, pero en fin, estos dos testigos va a levantar Dios, porque nunca se ha dejado Dios sin testimonio. En todas las épocas más oscuras de la humanidad siempre ha habido voces de valientes, de Moisés, de Josué, de José, etcétera, etcétera, que hablen al mundo, que se enfrenten al mundo, que se opongan, que sean conciencia de los gobiernos, para que digamos, esto es pecado, no puedo yo seguir con esto, que seamos hombres y mujeres de testimonio. Estos dos testigos van a ser muertos finalmente por el anticristo. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, y será al final casi de la tribulación. O sea, aquí ya está a punto de sonar la séptima trompeta, que es la que culminará los juicios de Dios con las copas del Apocalipsis. Cuando no haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Muy bien, ¿quién es la bestia? Esta es la pregunta que toda esta serie que estoy compartiendo es el meollo del asunto. ¿Quién es esta bestia? Porque esta bestia no es el anticristo. No puede ser el anticristo. Rápidamente, vean las antiguas conferencias. El abismo es el lugar de los demonios y tienen un ángel que se llama Abadón o el destructor como jefe. El abismo va a ser abierto en el quinto trompeta, Apocalipsis 9, y van a salir todos los demonios que están ahorita encerrados en el abismo, todos los millones de demonios van a salir y van a estar sobre el mundo entero atormentando a la humanidad. Gracias a Dios que tú y yo ya no vamos a estar aquí. El infierno es de los espíritus humanos y el Tartarus es el de los ángeles caídos. Si esta bestia sube del abismo, no puede ser un ser humano que haya muerto, que resucite y que viva y que se vuelva a morir, porque no hay reencarnación. Pero los ángeles sí han pasado a ser encerrados, no se les llama muerte a ellos, porque ya fueron creados eternos, y ahí están los que se rebelaron en el Antiguo Testamento, encerrados en el abismo o en el Tartarus. En el abismo los demonios, los ángeles en el Tartarus. Entonces, esta bestia no puede ser el anticristo. El anticristo es una persona humana, como tú y como yo, común y corriente. Van a ser tal vez de una mezcla de Satanás violando a una prostituta, no sabemos cómo va a ser el nacimiento del anticristo, pero tiene que ser un ser humano, porque en el capítulo 20 de Apocalipsis va a ser arrojado al lago de fuego. Y al lago de fuego no arrojas una computadora. Han dicho que el anticristo es una computadora, que es un imperio. Entonces tiene que ser un ser humano si va a ser condenado por Dios al lago de fuego, donde estará Satanás y el falso profeta. Entonces, el abismo es el lugar de los ángeles caídos, algunos, y los demonios. La bestia va a ser un principado, pero antes de adelantarme, Apocalipsis 17. Dejemos que la Biblia nos explique esto de la bestia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era. La bestia que has visto era. No es y está para subir del abismo. Cuando se escribió el Apocalipsis hace 2000 años, reinaba el quinto imperio, el imperio romano. Fue Babilonia, Medo-Persia,
Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas, los griegos y Roma. Era el sexto imperio de la historia hace 2000 años. Y cuando Juan el apóstol está escribiendo el Apocalipsis, el Espíritu Santo le está diciendo: esta bestia que tú estás viendo ahorita no existe ahorita. Era antes en algún imperio, fue la que guió tal vez a Alejandro el Magno, a Nabucodonosor, ¿verdad? O al faraón de Egipto, pero esta bestia existía antes del Imperio Romano y no es. Ahí lo aclara. En tiempos de Juan, esta bestia no estaba en el mundo. ¿Dónde estaba? En el abismo. No existía más que en el abismo, pero va a ser. O sea, va a salir, y leímos en Apocalipsis 11:7, pero va a salir cuando el anticristo nazca y se apodere de su personalidad. ¿Me van siguiendo? Entonces el anticristo va a ser una persona humana y va a entrar dentro de él un ángel caído, un principado de Satanás dentro del anticristo que se le llama la bestia. Y este principado, esta entidad espiritual dentro del anticristo es como un guante. Tienes la mano y le metes el guante, ¿verdad? Y el guante se mueve, pero no es el guante, es quien está debajo del guante. Cuando los reyes, los césares, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, dijeron que eran dioses, ellos eran simplemente títeres de alguien que estaba dentro de ellos, influenciándolos, manipulándolos, aparentando que eran lo que no eran. Porque la Biblia nos muestra claramente que estas entidades espirituales, tanto demonios como ángeles caídos, tienen influencia sobre nosotros. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio y se meten en los seres humanos. Los principados, a los líderes nada más, a los presidentes, a los césares, a los reyes, a los primeros ministros, porque el propósito es influenciar a través de un líder de una nación, pues a toda la nación. Porque cuando un presidente, un rey, un césar, un faraón lo erigen como jefe absoluto, él es la absoluta autoridad. Y lo que el poder que un demonio o un ángel caído le influya es el que va a manifestar en las leyes que dicten estos gobiernos. Bueno, hasta este momento vamos a ver en Juan capítulo 12 de qué forma el Señor Jesucristo reconoció que en el mundo hay una influencia operando satánicamente desde hace 6000 años. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es Jesús hablando, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿De quién estaba? El príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús vuelve a hablar. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lucas capítulo 17, en el Nuevo Testamento, bueno, no es el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, en los Evangelios. Lucas 17, versículo 14. Perdón, Mateo 17, versículo 14. Vean esta historia. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús.
diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí tenemos el caso de un espíritu que la Biblia le llama demonios. Y en los 3 años y meses que Cristo vivió en este mundo, el tiempo de su ministerio, la mayor parte se la pasó sacándole estos espíritus a las personas, que ahora los psicólogos, los psiquiatras, antropólogos les llaman esquizofrénicos, paranoicos, psicópatas, sociópatas, etcétera, etcétera. Califican las conductas anormales de los seres humanos y los clasifican como enfermos mentales. Y a este lo podían clasificar en este tiempo, ¿verdad?, como una persona que le dan como epiléptico. Mira, este muchacho, ¿verdad?, se avienta en el fuego y muchas veces en el agua. El espíritu que estaba dentro de este muchacho, ¿qué quería hacer con este muchacho? Que se suicidara, que se quitara la vida. Porque ese es el propósito de estos espíritus que entran a seres humanos: producirte ideas de suicidio, arrinconarte en tu mente y decirte: tú nunca te vas a casar ya, te vas a quedar para vestir santos, a ti nadie te quiere, todo el mundo está contra ti, que se llama paranoia, todo el mundo me observa, todo el mundo producen rencor, amargura, ideas de crimen, mata, odia, no perdones. Y esta situación del alma dentro del ser humano le abre las puertas a estos espíritus inmundos. Y la puerta más fácil para que un demonio entre a tu vida son 2. 1, la pornografía. Es la puerta más grande para que le abras la puerta a un espíritu que entre a tu vida a atormentarte. De ahí viene la pedofilia. Ya personas en la pornografía que ven y ven y ven y cada vez más experiencias, y ya con la esposa, después acaban con las mujeres como Alejandro el Magno, ¿verdad? Tantas mujeres que tuvo, y pues ahora con los hombres, y pues ya también de los hombres, ahora con los niños. Y de los niños saltan a las bestias, a los animales. Se llama bestialismo, que la Biblia condena en Levítico 18 y Levítico capítulo 20. Hay de la mujer que se pone delante de una bestia para ayuntarse con ella. Maten a la mujer y al animal. Mata al homosexual y a la persona con la que tuvo relaciones con él. ¿Por qué? Porque infectan. Hay radiactividad. El pecado nos vuelve radiactivos. Cuando yo me comienzo a corromper internamente, moralmente, qué equivocación creer que yo soy el que me estoy haciendo daño. No es cierto, no es cierto. Una persona en estas condiciones le hace daño al hijo, al amigo que tienes, a la amiga que tienes, a tu compadre, a tu círculo, en tu trabajo. Contagiamos. Por eso entendemos que dijo Dios: mátenlos. ¿Qué Dios tan misericordioso? No, todo lo contrario. Si no los sacan del campamento, contaminan a los demás muchachitos, contaminan a los demás niños, contaminan a los demás matrimonios, y más vale que uno muera a que mueran 100 personas. Tenemos que entender la sabiduría de Dios. Vemos otro ejemplo, Lucas 13. ¿Cómo operan estos espíritus? Tenemos ya que despertar los cristianos y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, potestades, principados, huestes espirituales de la maldad.
Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga, no en el Partido Comunista, dice, ¿verdad? Ni en un antro, ni en un burdel, ni en una disco. ¿En dónde estaba Jesús? En un lugar religioso, en la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba así. Una mujer, 18 años, caminando así, con su joroba, la pobrecita, encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Vemos nosotros que estos espíritus tienen acceso a nuestros músculos, a las neuronas de nuestro cerebro, que son millones de neuronas. En el cerebro tenemos circuitos eléctricos conectados, se llaman neuronas, y estos demonios, estas entidades espirituales, ¿verdad? Como microbios, tienen la capacidad de entrar y desconectarte una neurona de otra neurona y producirte locura, neurastenia, múltiples desórdenes de la personalidad, psicopatías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Qué significa esquizofrenia en el griego? Esquizofrenos, mente dividida. ¿Quién es una persona que tiene esquizofrenia? De acuerdo a los psicólogos, don Pancho Tenorio, porque en la mañana don Pancho, good morning a todos en su casa. Ahorita quítame este chamaco, no quiero llegar. Es la máscara que don Pancho tiene en su casa. Al llegar a la oficina, don Pancho es otra persona. Tiene otra personalidad. Hola, ¿cómo están mis amigos? Ja, ja, ja. Sí, jiji, ¿verdad? Y las mujeres, y el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando llega don Pancho a la iglesia el domingo, alabaré, alabaré. Don Pancho es uno en su casa, es otro en su oficina y es otro en la iglesia. Don Pancho tiene 3 máscaras, que la psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona que no es de una sola pieza, que no eres en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, lo mismo, tienes una mente esquizofrénica, tienes espíritus operando en tu vida. No necesariamente los espíritus demoníacos vuelven a la persona loca como el gadareno. No, hay espíritus religiosos. Eres una persona que eres diferente de acuerdo con la persona que tú tratas. Muchos les dicen hipócritas. La palabra hipócrita significa en el griego máscara, porque es los actores en el teatro antiguamente salían al teatro y representaban a Napoleón o a Benito Juárez. Yo no soy Benito Juárez, estoy representando, me tengo que poner la máscara, aprenderme la personalidad de Benito Juárez para representar en el teatro a Benito Juárez. Ahí viene la palabra hipócrita, que significa actor. Actor. Entonces, ¿cuántos de ustedes son actores falsos que no son como son con los mismos amigos? Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los compadres, ni en la política. Se ponen la máscara que les conviene ponerse para ser aceptados por la sociedad. Y ahí es cuando encontramos que hay una operación demoníaca en millones de seres humanos, sin que ellos lo sepan. Y la única forma de ser libre de esto es arrepintiéndote de tu vida, de tus pecados, pidiéndole perdón a tu esposa, a tus hijos, a Dios en primer lugar, volviéndote a la cruz con todo tu corazón y pidiéndole a Dios que te haga una persona de una sola pieza. Se llama una impersonalidad integrada. ¿Qué significa desintegrado? Que desintegras completamente tu personalidad.
Una vez eres una cosa, con otros eres otra cosa, en la iglesia es otra cosa, estás desintegrado. Una persona íntegra es una persona que es igual aquí, es igual aquí y es igual aquí. Y cuando estudiamos todo esto en la Biblia, nos damos cuenta que estamos en un mundo muy peligroso, donde esto va a empeorar. El engaño será mucho, mucho, mucho más grande. Las mentiras que oigamos ahorita, que viene otra pandemia, que el mes que entra, que por aquí, por allá. Estamos en un mundo donde nos están bombardeando para debilitar nuestras mentes. ¿Cuál es la forma de debilitar más rápido la mente humana? A través del miedo. El miedo es una emoción que te paraliza, que te impide actuar. Por ejemplo, para ilustrarlo, ya casi termino, en la noche, estamos a la 1 de la mañana ahí, calientitos, y de repente oyes, como que se abre la puerta. ¿Y qué haces? Te quedas así, ¿verdad? ¿Qué hago? Y se abre más grande la puerta, y en ese momento te entra una emoción tan grande que te impide ni siquiera pararte de la cama. Y de una forma más loca, te tapas la cabeza con la cojín. Y cuando te lo quitas, pues ahí está el ladrón o el asaltante, ¿verdad? El miedo paraliza, nos impide actuar, nos impide razonar lógica y coherentemente. Hace muchos años en Acapulco, cuando éramos jóvenes, en la playa de la Condesa venían unas olas, y esa es la única playa en Acapulco que tiene como un bajío así abajo, y donde entras y no sabes nadar y viene la ola y te revuelca, no hay donde, te das 2 o 3 vueltas, se te mete el agua a los pulmones y te mueres ahogado. Y me acuerdo que gracias a Dios nos enseñaban a nadar, porque yo crecí en Acapulco, en el mar, y venía una olota grandísima, estábamos en pie de la cuesta, y cuando la vi, así volteé, cuando veo la ola, ya la tenía aquí enfrente de mí y me quedé paralizado. Me asustó no supe qué hacer, pues me alcanzó la ola. Me dio una revolcada, yo sabía ya cómo salir, me enseñaron cómo salir de las olas, darme 2 vueltas, nada de respirar, y pude salir sin poder ahogarme. Pero el miedo paraliza, nos impide actuar. Somos un mundo completamente engañado. Los nazis engañaron a 85 millones de personas, acabó la Segunda Guerra Mundial, y engañaron a químicos, maestros, licenciados, abogados, filósofos, no indígenas ni a personas incultas. 85 millones de alemanes profesionistas fueron engañados. Nosotros fuimos engañados más de 100 años con la teoría de la evolución. Y le enseñaban los científicos, los maestros universitarios, los politólogos, los filólogos, venimos de los animales sin tener ninguna prueba científica. Y la creímos, sí es cierto, soy un animal, vengo de una amiba. Nada tiene sentido, nadie tiene propósito para vivir. Entonces, come y bebe como los animales. Y es el pensamiento que actualmente domina la humanidad. Vamos a crear una nueva superraza de seres porque somos dioses. La tecnología y la genética nos han encumbrado para cambiar el mundo sin Dios. Sin sus leyes, no necesitamos los mandamientos de Dios, ni la guía de Dios, no te necesitamos. Cristo no existió, la Biblia es un mito, la familia no existe. Comencemos por la destrucción del matrimonio y de los niños. ¿Lo disiernes? ¿Ya se te abrieron un poquito el entendimiento en esta mañana? ¿En dónde estamos? Para que no seas ya como un conejillo de indias y comiences a acercarte a Dios con todo tu corazón. Como en esta mañana lo puedes hacer. Inclina tu rostro y dile estas palabras. Padre Santo que estás en el cielo, perdóname. Perdóname por haber creído tantas mentiras, por no haberte escuchado a tiempo, y porque en esta mañana ya no quiero ser igual.
Quiero volverme a ti con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó por mí, derramando su vida, su sangre preciosa, para limpiarme de todas mis maldades que he hecho desde que nací. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos, que tú lo levantaste de la muerte para garantizarme ahora que si yo muero hoy o el día de mañana, moriré en paz, porque ahora sé que me esperas después de abrir mis ojos y verte a ti y a los ángeles que vienes a llevarme a la casa preparada para todos los que te siguen. Te pido, Jesús, que en este instante entres a mi vida. Te recibo en mi corazón. Cámbiame, Señor. Heme aquí, ten misericordia de mí. Cambia mi manera de pensar, mis pensamientos, mi corazón. Dame ese poder que no tengo y que solo viene del Espíritu Santo. Para la corta vida que me queda, vivirla para ti, en espíritu y en verdad. Vivir con pasión por la verdad. Vivir encendido como un fuego dentro de mi corazón, para dar testimonio de tu grandísimo amor en la cruz, donde siendo pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Te doy gracias, Señor, por tan grande perdón, en el nombre de Jesús. Esta es la quinta parte de la serie titulada El espíritu que sale del abismo, o la bestia que sale del abismo. Y antes de leer esta porción en Apocalipsis capítulo 11, rápidamente, este es un estudio, una serie de la quinta parte, en la que estamos tratando de profundizar bastante, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, respecto a la realidad física que nos rodea y a la realidad no física que nos rodea. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que durante muchos años, principalmente en el siglo XX, el siglo pasado, vino lo que se llamó el escepticismo, el agnosticismo, el ateísmo, de personas que se decían intelectuales y comenzaron a decir, pues yo no puedo creer lo que no veo, lo que no siento, lo que no puedo percibir con mis 5 sentidos. El mundo científico en el siglo pasado se cerró totalmente a creer que había una realidad no física. O sea, que pudiera existir un mundo invisible, desde luego, no perceptual mediante los 5 sentidos, y que fuera tan real o inclusive más real que el mundo físico que tú y yo estamos viviendo. Entonces vino, por ejemplo, en 1954 comenzó con el descubrimiento del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que a través de los microscopios electrónicos, no se pueden ver a simple vista,
Los científicos, el doctor Crick y el doctor James Watson, les dieron el premio Nobel de Medicina 1954 por haber descubierto esta molécula. De 1954 a 1960 aproximadamente, estamos hablando como de 6-7 años, más del 50% de los científicos ateos dejaron el ateísmo y comenzaron a reconsiderar que realmente no podemos cerrarnos y ser tan tontos de creer que somos las únicas personas en el universo. Y que el hecho de que nuestros 5 sentidos no alcancen a ver, a oír, a sentir cosas, no significa que no existan. Y luego la tecnología comenzó avanzando y ahora estamos, y estoy hablando de un año para acá, han tenido 3 reuniones en Estados Unidos para poder examinar a pilotos, astrofísicos, pilotos de vuelos comerciales, ex astronautas, acerca de una realidad no física que son los famosos objetos voladores no identificados o los ovnis. Y en estas, lo puedes ver en estas entrevistas que han tenido los científicos en internet, en la Casa Blanca, con senadores. Oiga, usted piloto, es una persona decente, íntegra, no son tontos ni de los que se meten a las redes a decir tantas babosadas. ¿Qué testimonio tiene? No es que yo venía en el avión, astronautas como Jim Irwin, que ya murió, fue el primero que dirigió un carrito en la luna, y vimos objetos que volaban a una velocidad más rápido que el Mach 4, Mach 5, que es imposible que ni Rusia ni China puedan tener, menos Estados Unidos, estos aparatos que puedan violar la ley del sonido, la velocidad del sonido. Entonces comenzaron a investigar que había una realidad no física, porque si estos objetos voladores no eran humanos, tenía que haber forzosamente tripulantes manejándolos. No podían ser drones tampoco. Vuelvo a repetir porque todos los científicos, tanto de Rusia, China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, la India, están completamente convencidos de este fenómeno. Entonces comenzaron a adentrarse ya a reconocer que existe una realidad no física. Damas y caballeros, santos de Dios, tenemos un libro que se llama la Biblia, que es el único libro de todos los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. Podemos comparar el libro con el Corán, el Ramayana, los Vedas, el Maharaniana Sutta, etcétera, etcétera. Cualquier libro que tú me quieras mencionar en este momento de carácter religioso que pueda aportarnos una revelación o información del mundo espiritual que nos rodea. Venimos a la Biblia y encontramos que nos corren las cortinas, Dios, en la Biblia, de que la existencia de un mundo invisible, imposible de captar por los 5 sentidos humanos, existe. Como dice, veamos rápidamente aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice la Biblia, versículo 1 y 2, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, para poder comprender esto se necesita la fe, pero no es una fe ciega, es una fe basada en evidencias
en las que podemos nosotros decir, yo no creo simplemente en Santa Claus o creo en los Reyes Magos porque es una tradición que me han enseñado, sino que la fe en Dios, en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, cuando tú pones esa fe en el Hijo de Dios, algo pasa en tu vida. Algo se destapa en tu entendimiento y en tu cerebro, para que cuando vengas a la Biblia puedas corroborar con evidencias proféticas, científicas, genéticas, químicas, arqueológicas, paleontológicas, antropológicas, etcétera, 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 que la Biblia supera completamente la comprensión y la ciencia de los seres humanos. Por la fe entendemos. Mientras tú no tengas fe que Cristo murió por ti en la cruz, nunca vas a entender la Biblia. ¿Me van siguiendo? Y cuando comencemos a entender, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Damas y caballeros, señores científicos que nos escuchan a través de las redes de sociales, ¿cuándo podrá el ser humano, por la investigación científica o el conocimiento o la investigación intelectual, cuándo podrá el ser humano descubrir cuándo comenzó el universo? Nunca. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Los científicos son personas que hacen experimentos, que los demuestran en un laboratorio y que a través de la demostración se convierten en algo científico. Durante todo el siglo pasado nos engañaron y siguen engañando. El mundo está lleno de tantas mentiras de que veníamos de los animales. Y se postuló la teoría, no hecho científico, jamás lo ha sido, que venimos de los animales. Y se enseñó en las universidades y comenzaron a convencerse de que era realidad. Decía Joseph Goebbels, el secretario de propaganda de los nazis, Goebbels, si tú repites una mentira 100 veces, se acaba aceptando como la verdad. Vivimos un mundo tan mentiroso, porque ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Y mientras la gente más se endurezca y más rechace a Dios, más serán engañados. Entonces, en este mundo en que vivimos, para que podamos descubrir de dónde venimos, cómo se hizo el universo, se inventaron teorías. La única teoría que existe actualmente se llama el Big Bang o la gran explosión, que es completamente refutable, absurda y risible. Porque si ahora algún maestro en la escuela o en tu universidad te dice y le preguntas, ¿qué opinión tiene la ciencia de que comenzó el universo? Pues hubo una explosión. Ok, maestro, ¿y quién hizo la explosión? No, Chepo. Oye, la nada no produce nada. ¿Quién produjo la explosión? Para todo efecto tiene que haber una causa, es una ley física. Y mire, se la perdono, maestro. Vamos a suponer que se hizo la explosión. Hasta ahí le voy a dar crédito todavía a usted. La segunda pregunta que le hago yo es, ¿esa explosión puede producir el pensamiento? ¿La materia puede producir el pensamiento, la conciencia? ¿Puede producir la mente humana? Porque la nada no produce nada. Y si hubo una mezcla ahí de mezcla de sopa de fideos con sopa de quién sé qué tantas cosas explican los científicos, y de esta menjurje que se hizo químico, explotó el universo y por ahí salió el sapo, por otro lado salió el conejo y el elefante y el cocodrilo y las aves y el ser humano. Por un accidente, ¿quién podría ya seguir una línea de lógica elemental para convencerme de que eso es? Y yo siempre lo he dicho, una marihuanada. ¿De cuál fumaron?
¿Ustedes se llaman científicos de veras? ¿Cómo podemos hoy llegar al siglo XXI y comenzar a decir, como Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que van a crear una superraza? Que como venimos de una célula, de una amiba, hemos llegado a un punto evolutivo donde el ser humano necesita evolucionar, y ahora se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la ciencia y la genética, la tecnología que ha llegado el ser humano, las computadoras cuánticas interdimensionales están capacitadas para que el ser humano sea el amo del universo. Somos dioses. Así lo repitieron en el Foro Económico Mundial, en la reunión de Davos, Suiza. Más de 50 personas, politólogos, científicos, políticos y de toda índole. Ahí estaban los Rothschild, los Rockefeller, Bill Gates, Mark Zuckerberg y todo un gambito de personas, un espectro de personas que consideran los más multitriquintillonarios del mundo entero, que tienen ahora el derecho por su dinero de comenzar a dictar los protocolos. No los gobiernos, a los gobiernos ya les robaron su soberanía nacional. Ahora es un grupo, una élite de personas las que están diciéndole a los gobiernos: ahora todos los gobiernos del continente americano tienen que dictar el aborto. Y en México hace una semana se acaba de penalizar el aborto. Y lo aceptó México, Nicaragua, Argentina, Bolivia, etcétera, etcétera. Desde luego que Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba, ¿desde cuándo? Pero a todos los gobiernos se tienen que someter. Y si ustedes, si no aceptan y no comienzan a despenalizar el aborto, les quitamos el subsidio y el dinero que ustedes deben de deuda externa. Y ningún país quiere en el continente americano quedarse como los pollitos, ¿verdad? No, pues ¿qué necesitamos hacer? Necesito dinero para esta cosa y para este proyecto, etcétera, etcétera. Pues la condición es, tienes que implementar la doctrina de ideología de género en las primarias y enseñarle a los niños de 5 años que se pueden masturbar. Y que la pedofilia se va a aceptar como una cosa de ley. Y que el aborto tiene que ser legal. Y que ya no metan a la cárcel a nadie que quiera realizarse un aborto. Y si no, no hay presupuesto para esa nación. ¿Quién dicta ese protocolo? ¿Quién es el que le está dando esas órdenes? A los gobiernos. Un grupo de 7 familias. Un grupo de 7, 8 familias máximo en el mundo entero, que tienen todo el capital y todo el control de la economía, y que en un tiempo futuro el anticristo vendrá a instituirse, adjudicarse el poder político, la supremacía militar y económica del mundo entero. Venimos a la Biblia y encontramos en los evangelios al Señor Jesucristo, que la mayor parte de su ministerio se la pasa sacando demonios, sacando espíritus que la gente decía que eran fantasmas, los Cherokees, los Sioux, los Apaches, los indígenas que fundaron Estados Unidos, creían en los espíritus nada más. Pero venimos a la Biblia y vemos que Jesucristo ve a la gente no como tú y yo la vemos. Él podía ver como Dios en la carne que había dentro de muchas personas espíritus, entidades espirituales tan reales como tú y como yo, que la Biblia llama daimón en el griego, o demonios o criaturas inteligentes. Y Jesús comienza, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Y salían estos espíritus, reconocían el poder de Jesucristo, y Cristo nos deja un escenario y un panorama en la Biblia donde tenemos que abrir los ojos, que no somos los únicos en este planeta, que hay un mundo invisible de maldad detrás de todos los gobernantes del mundo, o en su mayoría, y detrás de millones de personas
inclusive de gente que viene a las iglesias. Y la Biblia, en Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos enuncia los rangos en que están organizados este mundo invisible que nos rodea, no físico, pero es más real que el físico. Y Pablo dice, porque no tenemos lucha entre nosotros, entre carne ni entre sangre. La lucha no es contra tu suegra, ni contra tu primo, ni contra tu abogado que te quiere quitar todo, ni contra las gentes que te odian. La lucha, entendámoslo, quitémonos las vendas, nunca es entre nosotros, aunque se nos engaña haciéndonos creer que es entre nosotros. No es contra el comunismo, no es contra el fascismo, no es contra el socialismo, no es contra ideologías, ni el ateísmo, etcétera, etcétera. Nuestra lucha verdadera como cristianos, porque esta verdad los no cristianos no la entienden, es contra principados, gobernadores de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo espiritual, invisible a nuestros ojos, pero mucho más real que el de nosotros, porque fue creado antes que nosotros, este mundo invisible tiene un presidente supremo que se llama Lucifer. Satanás es un título, no es un nombre. La palabra Satán en el hebreo significa enemigo. Entonces Satanás, apúntalo, significa enemigo. Diablo significa el que acusa, el acusador. El nombre es Lucifer. Perdón. Lucifer tiene debajo de él principados. Entonces voy a poner como ejemplo México. Tenemos un presidente de la República y tenemos un determinado número de estados. El gobernador de Guerrero, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Chihuahua, etcétera, etcétera. Y todos estos gobernadores, ¿verdad?, forman parte y gobiernan su estado nada más. Dentro del gobierno de Guerrero, ¿verdad?, tenemos Acapulco, tenemos diferentes municipios, porque cada estado tiene su gobernador. Les llamamos presidentes municipales, otros llaman delegados, como se puedan nombrar. Y vemos que hay una cadena. Y el presidente de la República, que es el jefe de jefes, a él están sujetos la mayoría, aunque muchos estados son independientes. De la misma manera, Satanás tiene un principado arriba de México, arriba de Guatemala, arriba de Argentina, arriba de España, arriba de Inglaterra. Si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo lo podríamos saber? Nunca lo hubiéramos descubierto. Entonces, casi las 200 naciones que están poblando el globo terráqueo actualmente, creo que son ya 200 naciones, hay 200 principados satánicos sobre cada nación, influyendo principalmente a sus líderes, llámeseles reyes o zares o faraones o presidentes o primeros ministros. Porque ¿quién tiene mayor influencia que un líder de una nación? Un presidente, un rey, él ordena los protocolos, qué han de pensar, qué filosofía, qué religión va a tener. Los millones de personas que forman una nación, el que dirige todo es la cabeza. Entonces, este es el propósito de estos principados: influir en las cabezas para que ellos puedan tener mayor control sobre los demás. Influyendo a las cabezas, pueden controlar a la larga a la nación o al país entero. Debajo de los principados están los gobernadores. Entonces, México tiene un presidente, gobernador de Guerrero, y entonces todos los municipios o las alcaldías
tienen también dirigentes satánicos. ¿Me van siguiendo? Y los que hacen el trabajo sucio, los peones, son los demonios. Son los que se meten a la gente. Los ángeles caídos no se meten a la gente, ni los principados. Estos principados, para venir ya entendiendo nuestra serie que estamos, el abismo, la vista que sube del abismo, estos principados satánicos, antes de 1917, porque hasta 1817 se comenzaron a formar los estados, hasta 1817, o sea, estados territoriales divididos a través de gobiernos. Pero en toda la antigüedad encontramos reinados, reencontramos imperios. El imperio asirio, después, Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, el imperio otomano turco, que hasta 1923 fue derrotado por los ingleses, y todos estos imperios que la Biblia nos revela tuvieron principados satánicos. El libro de Daniel fue escrito por un profeta, Daniel, un muchacho que a los 15, 16 años fue sacado de Jerusalén y trasladado a Babilonia, al imperio babilónico. Babilonia es actualmente la nación de Irak y Siria. En el Antiguo Testamento, Irak y Siria eran dos provincias, dos territorios unidos. Se le llamaba la Mesopotamia porque significa la tierra dividida de dos ríos, porque estaban divididos el Medio Oriente del Oriente o del Asia Central y Media por el río Tigris y el río Éufrates que sale de Turquía y desemboca hasta el Golfo Pérsico. Hasta el siglo XX vinieron las divisiones del Medio Oriente, hasta el siglo XX, cuando los ingleses por más de 500 años derrotan al Imperio Otomano Turco, perdieron la Primera Guerra Mundial, los turcos, y los ingleses y Francia dijeron, bueno, Jordania va a estar aquí, a Israel le damos este pedazo, Egipto va a tomar este pedazo, el Líbano, etcétera, etcétera. Y ellos de 1923 a 1948-49, todo el Medio Oriente, como lo conocemos ahorita, es un Medio Oriente dividido por territorios de acuerdo a los ingleses y a los franceses. Los ingleses y los franceses hicieron lo mismo en África. Ahorita, ¿cuántos de ustedes oyeron el golpe de Estado en Níger? Es diferente a Nigeria. En el continente africano hay una nación que se llama Níger y otra que se llama Nigeria. Muy bien. Hasta el siglo XXI, los ingleses y los franceses siguen dependiendo de naciones africanas del uranio. Y ahora que el continente africano o las naciones africanas están viendo que Estados Unidos está cayendo y que hizo un fracaso total para poder impedir que Rusia controlara Ucrania, y los mismos europeos están asustados. Ahora todos como pollitos en el mundo, antes estaban bajo el paraguas de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 75 años de policía en el mundo, tratando a las naciones, quitándole los dictadores, sacando a narcotraficantes como a Noriega en Panamá, etcétera, etcétera, en Irak a Saddam Hussein, y por todos Estados Unidos ha tratado mandabarcos, etcétera, etcétera, Irak, etcétera, etcétera. Y ahora que Estados Unidos está comenzando a hundirse, principalmente con la nueva administración del presidente Biden, pues ahora Europa está asustada, ¿quién nos va a proteger? Y los africanos como pollitos, ¿quién nos va a proteger ahora? Entonces lo que están haciendo los africanos y lo que está haciendo Europa es meterse bajo el paraguas de Rusia y de China.
Y es el mundo que estamos viviendo. Y viene una revolución en Níger. Ahora, cualquiera podría decir, oiga, pero África es una historia de golpes de Estado. Marruecos, Libia, etcétera, etcétera, Sudán, Etiopía. Pero en Níger pasó algo que nunca había pasado, que hace menos de un mes vino este golpe de Estado. Putin tiene un grupo de mercenarios que se llama el grupo Wagner, que por cierto, todavía están viendo quién derribó el avión en el que iba Pirovovsky, el director, que es el principal grupo de Putin, y cayó en el avión con todo su equipo que formaba el grupo de mercenarios Wagner. Este grupo Wagner, antes que cayera el avión, hace como un mes, entró a Níger y dieron un golpe de Estado, o lo promovieron, quitaron al presidente Babusi, y ahora los estados africanos se niegan a que los franceses y los ingleses controlen el uranio y todos los minerales que hay en África, y le ordenaron en Níger: saquen al embajador de Francia, saquen al embajador de Inglaterra y a todos los demás con su personal. Totalmente vamos nosotros los africanos ya a independizarnos de Europa. Pero nos unimos a Rusia. Y bíblicamente, en Ezequiel 38, se profetizó hace 2700 años que se uniría Rusia, Gog y Magog, con una alianza de naciones del norte de África: Kush, Fud, que es Etiopía, Sudán, continente, naciones africanas, y las que están al sur de Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Kukistán, Afganistán, etcétera, etcétera, para venirse contra Israel. Nunca en la historia esta alianza se había formado. Y en esta alianza está Irán, con el nombre de Persia en la Biblia. En 1985 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán. En el 79 del siglo pasado, República Islámica, con el Ayatollah Khomeini, que le dieron el pinochetazo al Shah de Irán. República Islámica de Irán es su actual nombre. Entonces, ante nuestros ojos ahorita, yo veo las noticias. Cada semana está pasando algo en el mundo grave. El siglo pasado, en el 69, el hombre llegó a la luna. 1970, las computadoras. 1975, la comunicación interespacial de los satélites de comunicación. Y luego los chips, y entramos al siglo XXI, y los iPhones, y los iPads, y ahorita todo ya nada nos sorprende. Y de 2015, hace 8 años a nuestros días, cada año estaba pasando. En este año, cada semana. ¿Qué quiero decirles a ustedes? Que las profecías bíblicas están convergiendo a una velocidad impresionante. Algo está pasando, y están convergiendo en un punto donde ya se están uniendo estas profecías que eran necesarias para pavimentar el camino al nuevo gobierno mundial. El anticristo no podía salir en un mundo de hace 10 años, ni del siglo pasado. La tecnología tenía que alcanzar el nivel que ha alcanzado, y la ciencia el nivel que ha alcanzado. Inteligencia artificial, transgénero, transhumanismo, computadoras cuánticas interdimensionales, robotismo, todo esto tenía que crecer para preparar el mundo y estar completamente unidos antes de que el anticristo sacara la cabeza, que la va a sacar muy pronto en el mundo. Esta serie que estamos estudiando, La bestia que sube del abismo, así se llama la serie, estoy tratando de orientar a los cristianos de este mundo invisible y demostrar, en primer lugar, lo siguiente. Apocalipsis 11,
versículo 7. Esto fue la introducción. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando que antes que venga Jesucristo, un año tal vez antes, y es la última parte de la semana 70 de Daniel, los 3 años de tribulación, Dios va a levantar primero 144,000 judíos. Estos 144,000 judíos van a terminar, cuando la iglesia ya no estemos aquí, van a terminar la evangelización en la cual la iglesia fracasó. La iglesia termina en el arrebatamiento, en el rapto. La iglesia desaparece. Ese es el final de la iglesia, pero no es el final de Israel. Israel es una entidad completamente diferente a Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Seres humanos unidos a Jesucristo por el bautismo del Espíritu Santo, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Israel rechaza al Mesías, lo crucifican y gritan: la sangre sea sobre nosotros. Se autoproclama Israel una maldición. Y Cristo les grita a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén: ¿cuántas veces vine a reunirte? No conociste el día de tu visitación, pero me volverán a ver cuando digan, y dijo Jesucristo, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Volveré cuando ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta entonces regresaré por ustedes. Y hasta este momento regresaron en el 48, vino la independencia nacional de Israel, pero Israel sigue en incredulidad. Gracias a Dios que hay miles de judíos étnicos que han aceptado a Jesucristo como su Mesías. Se calcula que hay más de 175,000 judíos en el mundo. Ellos no se llaman cristianos, se llaman mesiánicos, porque creyeron en el Mesías. La palabra cristiano significa pequeños ungidos, que es lo mismo, ¿verdad? En fin, pero de los más de 12, 13 millones de judíos que hay en el mundo, la mayoría viven en incredulidad. Entonces, la iglesia se va y Dios se vuelve otra vez a Israel. Y por eso el Nuevo Testamento tiene más de 500 citas del Antiguo Testamento. Hasta el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, la iglesia desaparece hasta el capítulo 19, que regresamos después de las bodas del Cordero con Jesucristo. Y durante todo este tiempo, los 7 años de la tribulación, es cuando los primeros 3 años levanta Cristo a 144,000 judíos étnicos de las 12 tribus de Israel. Porque repito, la iglesia fracasará en la evangelización, porque la iglesia, de acuerdo a la Biblia, terminará igual que como terminó Israel, en la apostasía. Y así lo dicen todos los apóstoles y lo dijo Jesucristo. Acordémonos de un versículo clave, Mateo 24. Será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin de la iglesia o el fin de Israel. Cuando dice el fin, se refiere al fin tanto de la iglesia como de Israel. Entonces, este fin es cuando venga Él en su segunda venida. Y cuando nos vayamos en el arrebatamiento, el evangelio no se ha predicado todavía en el mundo entero. No se imaginan la cantidad de naciones y los millones de personas que no han oído o que han muchas veces rechazado a Jesucristo. Entonces los 144,000 harán el último avivamiento de la historia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Juan ve una gran multitud de todas las naciones en el cielo. Y allá en el cielo Juan le pregunta a uno de los ancianos,
que son criaturas que se encuentran en el libro del Apocalipsis en el cielo. Oye, ¿quiénes son estos? Y el anciano le contesta: Juan, salieron de la gran tribulación, todos muertos por el anticristo. Entonces los 144,000 van con ellos, y el último testimonio de Dios al mundo son 2 testigos que casi tal vez 1 año o 2 años antes de que regrese Cristo, Dios los va a levantar. Estos 2 testigos, uno de ellos, sin ningún lugar a dudas, será Elías. Porque el capítulo 4 del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice: Elías vendrá en los últimos días a unir los corazones de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, antes que venga el día del Señor. Y el día del Señor es el día de la ira de Dios, que será en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y que vemos nosotros en nuestro estudio Apocalipsis 11, que a estos 2 testigos también los va a matar el anticristo. Pero en este versículo hay un misterio escondido, que es el que tratamos de estudiar en esta serie. ¿Cuál es este misterio? Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia? Este es el tema central de esta serie. ¿Será el anticristo o no será el anticristo? La respuesta es: no es el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien, vamos por orden. La Biblia nos revela que existen 3 prisiones dentro del planeta Tierra de oscuridad diferentes. Mucha atención. Una prisión es para los demonios. Vamos a ver a continuación que cuando Cristo sacaba demonios le gritaban: no nos mandes al abismo. Muy bien, el abismo es el lugar, la prisión, Santa Marta Catitla, de los demonios. Están ahí esperando todavía el juicio final. Hay otra prisión para los espíritus humanos que se llama infierno. Entonces, los demonios no van al infierno, ni si tú te mueres sin Cristo vas al abismo, bajas al infierno, que en el griego se llama Gehenna, con H intermedia y doble N. Y hay otra prisión para los ángeles caídos que se llama el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se tradujo infierno, desgraciadamente, pero es la palabra Tartarus. Cuando nuestro texto en Apocalipsis 11:7 dice que la bestia o una bestia, vamos a ver quién es esta bestia, sube del abismo, no puede ser el anticristo, porque el anticristo, aquí dice que esta bestia existía antes y que antes de que venga Cristo va a subir del abismo. Y la Biblia enseña que los espíritus humanos, Hebreos capítulo 9, está establecido que muramos una vez y después el juicio. Entonces, no hay ningún espíritu humano que salga menos del abismo, porque el abismo es para los demonios y tienen un ángel que se llama Abadón, Apocalipsis 9, 10 y 11, y los espíritus humanos están en el infierno. Entonces, si va a subir del abismo, tiene que ser un ángel caído. Porque los ángeles y los demonios son eternos. Y va a ser un ángel que estuvo como principado en alguno de los imperios antes de Juan, antes de que se escribiera el Apocalipsis.
El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, poseído por esta bestia. Ya vamos más o menos entendiendo la cosa, ¿verdad? Esta bestia va a entrar dentro del anticristo, como entró dentro de Alejandro el Magno y de Nabucodonosor y de otros imperios y de otros dictadores en el pasado, que cuando terminó su reinado fue recluido al abismo, y va a salir y va a entrar en el anticristo. Y esta bestia va a usar al anticristo como un títere. Es como un guante que tú le metes la mano, ¿verdad? Y lo mueves, y el guante no es el que se mueve, es la mano que está debajo del guante. Entonces esta bestia va a entrar en la persona del anticristo, y todo lo que el anticristo haga lo está haciendo la bestia dentro de él. El poder, la autoridad, las señales y los milagros, la inteligencia y la sabiduría que el anticristo tenga, será porque alguien dentro de él lo está influenciando, manipulando y controlando. Entonces, el anticristo será una unidad, una unión de un ente espiritual y un ser humano. El anticristo tiene que ser un ser humano. ¿Cómo lo sabemos? No puede ser una computadora, no puede ser un imperio, porque el anticristo, Apocalipsis 20, va a ser arrojado al lago de fuego. Y una computadora no la lanzas al lago de fuego, por el amor de Cristo. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. A un imperio tampoco lo lanzas al lago de fuego. Entonces ahí va a estar en el lago de fuego el anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser un ser humano con un espíritu condenado eternamente al lago de fuego. El abismo es para los demonios, ángeles, el infierno es para los seres humanos, el Tartarus es para los principados caídos desde Génesis capítulo 6. Entonces, hasta este momento ustedes más o menos, con esta introducción de los 4 conferencias que ya anticipan esta quinta conferencia, tienen ustedes ya por lo menos material, los que nos ven por la televisión también, para que podamos continuar desarrollando este tema, la bestia que sube del abismo. Pero antes hay que comprobar algo muy importante. Vayamos a Apocalipsis 17 para que esto quede muy sellado en tu entendimiento. Apocalipsis 17, versículo 8. La Biblia sabemos que no es de interpretación privada, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma. Nadie puede decir, pues yo pienso que esto significa, o yo creo esto. Espérame tantito, es la Biblia misma la que interpreta las cosas que parecen dudosas, o los misterios que a los cristianos, por nuestro limitado entendimiento y conocimiento espiritual, necesitamos estudiar diligentemente para encontrar la verdad. Apocalipsis 17, 8 nos da la respuesta. La bestia, está hablando de la misma bestia que has visto, observen, era y no es, y está para subir del abismo. En tiempos de Juan, hace 2000 años, esta bestia no estaba en el mundo. Cuando escribió Juan el Apocalipsis, la bestia que estaba en el mundo era la que controlaba el imperio romano. Pero aquí está hablando de una bestia que en el tiempo de Juan no existía en el mundo. Entonces es imposible que sea el principado que gobernó Roma o el imperio romano el que pueda venir a meterse al anticristo. Esto lo vamos a ver después. Esta bestia era y no es. En el tiempo de Juan, esta bestia estaba en el abismo todavía. Hay un zumbido en el sonido muy fuerte. Y en tercer lugar, está para subir del abismo, o sea, va a suceder en el futuro e ir a la perdición. Entonces ya estamos entendiendo claramente. Nuestro pasaje original, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo los perseguirá y los matará.
que es el que infundirá sus poderes al anticristo. Por eso dijimos que la bestia tenemos que separarla del anticristo. Ahora vamos a entender esto de cómo estos principados satánicos entran a dictadores, entran a reyes, entran a líderes y los manejan. Vayamos a Ezequiel capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Ezequiel 28. Y veamos esta verdad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di ¿a quién? ¿A quién? Ya ven, les dije que traigan su Biblia, ya ven. Sí, eso es lo que pasa. Adivinen, a ver, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Aquí las palabras de Dios al profeta Ezequiel van dirigidas a un príncipe, a un gobernante de una de las ciudades más influenciables que hubo en la antigüedad en Israel, que era Tiro. Era una nación, una ciudad millonaria, poderosa. Dile estas palabras: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Versículo 9. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Muy bien, hasta aquí asumimos con esta lectura de que Dios le dice a Ezequiel: dile a ese hombre que no sea payaso. Dile a ese dictadorzuelo o a ese gobernante que él no es Dios y que se ha ensoberbecido como Dios y que cree que es Dios, pero no es Dios, que recuerde que es un hombre. Ahora veamos quién estaba detrás de Tiro, de este rey de Tiro. Versículo 11. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Otra vez le da otro mensaje Dios a Ezequiel. Y ahora Dios, con este segundo mensaje, nos corre la cortina del mundo espiritual que operaba detrás del rey de Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Nos detenemos aquí. ¿Podrá referirse al rey de Tiro como persona? Cuando leemos la creación de Satanás más adelante, vemos que está refiriéndose a Lucifer. Tú eras el sello de la perfección. Y de aquí en adelante describe la creación de Satanás. Tú eras el sello en el huerto. El rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. Y cuando Adán y Eva fueron tentados, ¿quién estaba en el Edén? Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, que se llama Satanás. Entonces vemos cómo ahora, en esta segunda parte, ya Dios nos quita las vendas y nos muestra que detrás de ese rey de Tiro, Lucifer estaba ya actuando. Y por eso se creía a Dios. Porque Satanás siempre ha usado a todos los seres humanos, llámese Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Alejandro el Magno, todos los Césares romanos, todos estos dictadores, Napoleón Bonaparte, los conquistadores que tú me quieras mencionar, Gengis Khan, Aníbal, etcétera, 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 todos se han creído dioses. Todos se han creído salvadores del mundo. Todos han rechazado el consejo de nadie.
Los césares romanos mandaron al imperio romano que los adoraran como dioses. Y cuando los cristianos en el primero, segundo, tercer siglo de nuestra era se les mandó el César es Dios, en los coliseos llegaba el César. Hay una historia de Antipas que está en Apocalipsis, el testigo fiel, así se le llama. Y el César dijo: todos aquellos que me reconozcan que yo soy Dios, o Curios, el amo y el Señor, hínquense. Y se quedó un hombre parado, Antipas. Y le dijo el César al centurión romano: ¿quién es ese que me está desafiando? ¿Cómo es que no se hinca ese señor? Ve con él y dile que si no lo vamos a echar a un horno de lava de fuego hirviendo. Y fue el centurión romano y le dijo a Antipas: Antipas, dice el César que tú no puedes desafiarlo, que te hinques si no estás condenado a muerte. Y Antipas le dijo al centurión: dile al César que solo hay un Dios y un solo rey que se llama Jesucristo. Y fue quemado vivo Antipas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas son rectas al que entiende, y sabios y comprensibles a los que han alcanzado la sabiduría. Gracias por despejar nuestras mentes y darnos cuenta que vivimos en un mundo caído, un mundo rodeado del mal, cuyo jefe sigue siendo Satanás. Tu palabra dice en 1 Juan capítulo 5 que Satanás tiene al mundo entero bajo su control, y que nosotros, tu pueblo, vivimos en un mundo ocupado por el enemigo, porque no somos de este mundo, vamos de paso, somos peregrinos. Esta no es nuestra casa final, pero este mundo te ha servido a ti como un campo de entrenamiento para nosotros, para prepararnos para el mundo verdadero que viene a nosotros cuando tú establezcas tu reino milenial con nosotros y el pueblo de Israel. Te damos gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos. Bendito el que confía en el Señor. Luz, paz y seguridad tendrá. Será como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque nos has dicho que somos la luz. La única luz que en el mundo existe es tu iglesia. Y nos has llamado para ser tus testigos del amor que tú tuviste en esa cruz, al enviar a tu Hijo Jesucristo a ser sacrificado, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para mostrarnos que Él viene con sus ángeles por nosotros, para vivir ya eternamente contigo y oír esas palabras que tú nos dirás. Ven, bendito de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, esfuércense, sean valientes, no teman. Estoy con ustedes, pequeña manada. Nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Esfuérzate. Yo soy el que te sostengo y te digo: yo soy tu Dios, yo soy tu escudo, yo soy el que te defiendo. No te alejes de mí, no te apartes de mí, porque separado de mí te comenzarás a marchitar, comenzarás a perder tu luz, tu poder, tu testimonio, las fuerzas que necesitas para vivir. Yo soy el que te las doy. Así como los principados y el mundo satánico influye a seres humanos para autodestruirse y para engañarlos, yo he venido para entrar dentro de ti y darte vida, y vida en abundancia.
En esta mañana a todos ustedes que no tienen a Cristo, dile en tu corazón estas palabras. Acéptalo como tu Señor y como tu Salvador. Te pido perdón, Padre, por mis pecados. Te doy las gracias por morir en la cruz en mi lugar. Y te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.